Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por poder estar en tu presencia, escuchar tu voz por medio de tu palabra. Haznos entendidos de la misma y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis 30, capítulo 30. Tema: la generación de Enoc, segunda parte. Vamos a leer Hebreos 11, 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Sí? En Amós 3:3 nos menciona andar, caminar, etc. Enoc estaba de acuerdo con el corazón de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento se maneja caminar con Dios, tiene que ver en guardar los mandamientos. Deuteronomio 10, 12 al 13, guardar los mandamientos. Deuteronomio 13:4, guardar los mandamientos. Salmo 78:10, ¿sí? Menciona que no guardaron la ley. Salmo 119:1, los que andan en la ley. Primera de Juan 2, 3 al 6, infringen la ley. Primera característica, caminar con Dios, es obedecer, guardar sus mandamientos, temerle, seguirle, hacer lo que dice. Segunda característica, agradar a Dios. En primera de Juan 3:22, guardamos sus mandamientos. En Juan 8:29, eso es lo que agrada a Dios. Romanos 8, de 7 al 9, por medio del Espíritu Santo. Gálatas 5, 19 al 21, habla de los pecados. Menciona ahí los 10 mandamientos. Los que pecan infringen la ley, o sea, los 10 mandamientos. Tercera característica, Enoc tenía fe en Dios. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:5, por la fe se lo llevó Dios a Enoc. Vemos que Enoc tuvo grande fe. ¿Por qué fe? Hay varios tipos de fe, ¿sí? Pero aquí habla de la fe de Dios, la fe divina. Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. ¿Qué esperaba Enoc con esa fe? ¿Sí? ¿Qué es lo que no se ve? Nos preguntamos. ¿Pero qué veía? No con los ojos. Regularmente cuando tenemos la fe de Jesucristo, la fe en Dios, ¿sí? Andamos no por ojos, no por vista, sino por fe. No hay duda que no miraba a la santa ciudad, de que Dios era el artífice y constructor. Enoc estaba en la tierra, pero su mente estaba en el cielo. Anhelaba caminar con Dios, pero en el cielo también. Quería estar en la ciudad celestial eternamente y para siempre con Dios. El corazón de Enoc estaba en los tesoros eternos, estaba contemplando la ciudad celestial. Veía a Dios en su gloria en medio del monte Sión. Al ver Enoc tanta violencia y pecado como actualmente hay en su tiempo, en la tierra, mayor era su esperanza de estar en el cielo. Vivía por la fe en el reino de luz. Estamos viendo que las características de las personas que van a vivir antes de la segunda venida de Cristo son las de Enoc. Cuarta característica de Enoc. Judas 14:15, sobre la segunda venida de Cristo. Él sabía que Jesucristo iba a venir. Enoc vivía una vida santa, pero a través del don de profecía desenmascaró y amonestó al mundo por causa de la maldad.
amonestó al mundo para que cambiara sus caminos, porque Dios iba a enviar juicio en contra de ellos. Enoc predicó al mundo a que se arrepintieran de sus pecados. Mateo 5:8, las bienaventuranzas, ¿sí? Los arrepentidos verán a Dios. Durante 3 siglos caminó con Dios, buscando una relación más íntima con Dios, y fue el primero que entró a la santa ciudad. Ahora vamos a hablar de la generación final que vivirá en este mundo. Enoc es un símbolo, una ilustración de los hombres que vivirán en estos días. Apocalipsis 12:17 lo menciona, Apocalipsis 19:10 es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 14:12 son los que guardan los mandamientos. Mucha gente dice que no se deben de guardar. La palabra de Dios menciona que hay que guardar y cumplir los 10 mandamientos. Y en Mateo 24:37 al 39, como en los días de Noé, ¿sí? No le creían a la predicación de Noé, ahora no creen a los que predicamos la palabra de Dios o lo que dice la Biblia. Vemos un paralelo antes de la segunda venida de Cristo y antes del diluvio. Así como Dios salvó a Noé, también va a salvar un grupo de la destrucción. No te dejes engañar, hay que escudriñar la palabra de Dios para no ser engañado.